ya en este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de cuestiones de seguridad pública, porque es una de las cuestiones que además la ciudadanía siente como más sensibles y están en la campaña electoral. Y para identificar por lo menos cuáles son las propuestas principales de los partidos políticos o de alguno de los partidos políticos, estamos recibiendo con muchísimo gusto a referentes de tres partidos: el Partido Nacional, Luis Calabria; del Partido Colorado, Diego Sanjurjo; y del Frente Amplio, Diego Olivera. Un gusto, gracias por estos minutos. Gracias a ti por la invitación. Voy a empezar una intervención bien breve de ustedes respecto a cuál es el tema que más les preocupa a nivel de seguridad y el foco que tienen en su campaña. Bajar la violencia. Sin duda creo que es el primer desafío que tenemos, el seguir bajando la violencia, particularmente en algunos barrios donde está concentrado. Si miramos Montevideo, por ejemplo, tiene 25 seccionales y en 4 seccionales policiales está concentrado más de la mitad de los homicidios, que responden básicamente a enfrentamiento criminal. Entonces por allí pasa una de las propuestas concretas. Sanjurjo. Nosotros tenemos una combinación de represión y prevención. Entonces, a la policía seguir profesionalizándola, aumentar los salarios, mejorar la capacitación, pero por otro lado, tratar las adicciones, crear centros públicos de tratamiento de adicciones y problemas de salud mental, que son una clave para la seguridad pública, y reformar el sistema carcelario. El sistema carcelario es la clave de la seguridad. Tenemos que ir hacia un sistema donde las personas aprendan a trabajar, trabajen con sus problemas de salud mental y de adicciones y salgan listas para reinsertarse a la sociedad. Olivera. Sí, retorno a la pregunta de qué es lo que más nos preocupa. Comparto con Luis la violencia, en particular la violencia homicida, pero no solamente, hay otras formas de violencia. Y dentro de los homicidios, una situación en donde todavía no tenemos claro, y esto sé que se está avanzando de la mano, por ejemplo, del aporte de la academia, en despejar un poco más cuáles son las causas, ¿no?, de la violencia que estamos sufriendo. Y ahí comparto con Diego que el asunto de las adicciones y en particular algunas formas de adicciones cruzadas con la exclusión social, la situación de calle y demás, en particular en el área metropolitana, son un foco de atención que tenemos que tomar de manera bien importante. Tomo el tema de las cárceles, ¿no?, que bueno, que fue mencionado por dos de ustedes, y me imagino que está también en el Partido Nacional. En todos los partidos está como esa cuestión de que hay que atacar. Hablan de hacer cárceles más chicas, de hacer más cárceles, pero ¿por dónde sería la solución? Sé que no hay una varita mágica en esto, pero ¿por dónde irían las principales medidas para implementar y salir de esta situación que ya desde hace muchos años viene siendo denunciada? Bueno, ahí hay un punto de acuerdo que es importante, me parece, en el sistema, que es la creación del Ministerio de Justicia y pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación para allí. Y que ese ministerio tenga el liderazgo de opinión, dejando al Ministerio del Interior para su tarea de prevención, disuasión y represión del delito, y que la tarea de rehabilitación y reinserción sea coordinada desde una nueva institucionalidad encabezada por el Ministerio de Justicia, donde esté el INR. Nosotros planteamos el pasaje paulatino del INR allí y obviamente dentro del sistema carcelario, como decía Diego, hay que trabajar en adicciones, en salud mental y en hábitos de trabajo. En esta administración, por ejemplo, ahora se está implementando algo inédito. Con INEFOP se está aplicando más de $1 millón para casi 2.000 privados de libertad para que vayan adquiriendo oficios. También está el MIDES, obviamente, que tiene que estar dentro de las cárceles. La educación, tenemos el 40% de los privados de libertad que estudian, trabajan y estudian. Entonces, hemos avanzado. Obviamente, como decías tú, Pilar, no hay una varita mágica, pero creo que hay allí un punto de consenso interesante respecto de para dónde ir. Diego, ¿no hay consenso en el Partido Colorado en esto, lo del Ministerio de Justicia? Por lo menos algunos no lo ven tan... No, nosotros tenemos un programa único y Andrés Ojeda ha sido clarísimo. Es más, la idea del Ministerio de Justicia viene de la mesa interpartidaria que tuvimos en 2023 y fue el Partido Colorado el que puso sobre la mesa la necesidad de contar con un Ministerio de Justicia. Nosotros creemos que hay que sacarlo del Ministerio del Interior, como dijo Luis, creo que en eso estamos de acuerdo. Y en general creo que estamos de acuerdo, creo que no hay que inventar la rueda. Hay países que ya tienen sistemas penitenciarios que funcionan y que logran rehabilitar a la gran mayoría de los penados.
Hay que llegar a un lugar por el cual el preso se levanta temprano, limpia la celda, desayuna y a partir de ahí tiene todo el día educación y trabajo, se acuesta de noche cansado y cuando sale de prisión tiene lista una tecnicatura y puede sumarse al mundo laboral y no volver más a prisión. Ese tiene que ser el objetivo y creo que es la clave de la seguridad pública. Si logramos hacer esa transformación, que no se puede hacer en un periodo, pero hay que empezarla y hay que empezarla de forma intensiva, ahí vamos a cerrar el círculo y vamos a tener no solamente cifras mejores de seguridad afuera, como tenemos hoy, sino también una reincidencia más baja y por tanto vamos a terminar cerrando cárceles, ¿no? Y no abriendo nuevas. Sin duda que hay un tema institucional, en eso compartimos. Es importante que las cárceles salgan del Ministerio del Interior, también porque el Ministerio del Interior necesita focalizarse y especializarse en su tarea principal, que es la seguridad y la persecución del delito, la investigación, la colaboración con Fiscalía. La creación de un Ministerio de Justicia nos da la posibilidad de todo el bloque de ejecución penal, que son las cárceles, pero que también son las medidas alternativas a la privación de libertad y también es los procesos de seguimiento al egreso penitenciario. Creemos que deben estar convergiendo en un mismo organismo, en un organismo que obviamente tenga componentes de seguridad ineludibles en la ejecución penal, pero que tenga un fuerte énfasis en una mirada civil centrada en la rehabilitación, que sea capaz de clasificar situaciones, de evaluar el riesgo criminológico de cada uno de los penados, que sea capaz de seleccionar planes de tratamiento de acuerdo al tipo de ofensor que estamos encerrando y también para nosotros una revisión del derecho penal en función de lo que nos indica el comisionado parlamentario de cárceles. Uruguay encarcela demasiada gente con respecto a la población que tiene y eso nos ha hecho ser una sociedad que tiene un sistema penitenciario hipertrofiado, o sea, excesivamente grande, que no nos ha redundado en ser un país más seguro. Tocaste un tema que iba a preguntarles. Primero, a ver, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora este cambio, ¿no? De si hay tanto acuerdo en el Ministerio de Justicia, si va a haber acuerdo en un próximo gobierno del partido que sea? Si pasa por aumentar penas o cambiar el tipo de penas y también eso, ¿y qué pasa con, es decir, de qué plazos estamos hablando? Porque hoy hay 16.000 más o menos reclusos. Varias cosas, una pregunta extensa. No. Sé que no tenemos mucho tiempo. En 30 segundos sería. Pero sin duda, desprisionalizar, que es lo que plantea el documento, uno de los documentos, porque el Frente Amplio no tiene plan, así lo ha reconocido la candidata a vicepresidenta. Nosotros sí tenemos el programa de gobierno del Partido Nacional. Desprisionalizar no es el camino. No es verdad que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión. Por algo hay 10.000 medidas privativas, medidas alternativas a la privación de libertad. Me gustaría que tengo a Diego acá que me responda qué delincuentes que hoy van presos no irían presos si gana el Frente Amplio, porque no es verdad que la primera respuesta del Estado uruguayo sea la prisión, porque hay rapiñeros, homicidas con medidas alternativas. O sea, ¿a quién va a liberar? Porque es eso lo que plantea cuando se habla de desprisionalizar. Me gustaría eso. A ver, Diego. Sí, contestemos. A ver, lo primero es que a mí realmente me impacta ver referentes del Partido Nacional que insisten con que el Frente Amplio no tiene plan, que el Frente Amplio no tiene programa. El Frente Amplio tiene. Yo podría haber traído el librito así como usted lo trajo. Pero permítame responderle. Pero respondele a COSE. No, permítame responderle porque cuando usted habló yo lo escuché. Pero fue COSE la que dijo, ¿o no fue COSE? Bueno, cuando discutas con COSE le haces el planteo. No, vos representás a COSE. Por supuesto, y con mucho orgullo. Bueno, a ver. Pero usted está planteando que el Frente Amplio no tiene programa y eso implica que le está mintiendo a la población. No, tiene programa y tiene planes y tiene prioridades. ¿Cuáles serían? Vamos a enfocar una discusión. Modera ella no. Vamos a responder, después veremos lo de los planes o programas. Pero es que es algo que ni siquiera hay que dirimirlo. Está publicado, se aprobó en un congreso, se ha discutido sobre el mismo. Bien, vamos a enfocarnos en estos temas. La palabra te la dio. Claro, pero me gustaría poder ir al otro componente, despejando que no lo puedo dejar pasar, obviamente. Ya quedó claro. ¿Hay plan y hay programa? ¿No hay plan? Respondelo así. Pero ya lo acabo de decir. Bueno, por eso, pero lo dijo ¿cuáles son las...? Lo dijo Yamandú Orsi, que van a presentar el plan después de octubre. No tienen plan. Por favor, Luis. No, está bien. Ya lo dijo, porque si no parece que yo estoy inventando. Estuvimos en la Plaza de Toros de Colonia presentando medidas prioritarias en 3 áreas fundamentales. Sí, pero son medidas concretas. El punto central ponele el nombre que quiera, por favor. Voy a ponerme como señorita Ciruela, ¿no? Perfecto. Vamos a responder fui interrumpido.
Está bien. ¿Cuáles serían? No sé si le querés responder a él. ¿Cuáles serían los delitos? Nosotros vemos que en particular... excarcelables, o que no irían ahí y vamos luego primero, con no está planteado liberar a nadie, ¿sí? Las personas que están presas van a cumplir su pena. Lo que nosotros estamos planteando es una revisión del derecho penal y del derecho procesal penal para que la justicia vuelva a tener instrumentos que perdió. Por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, que en casos de delitos no violentos, por ejemplo, de la ley 14.964, la ley de drogas, que impone medidas muy duras sobre microtraficantes que no ejercieron violencia, que no tienen armamento, nosotros creemos que esas situaciones, cuando son de pequeña cuantía, deben tener un enfoque penal supervisado por la justicia, pero no con privación de libertad. Bien. Traficantes. Diego. Yo quiero responder. Sí, pero traficantes hay muchos. A Diego. Bueno, sí, vamos a tratar de escuchar, si no, Diego va a decir que es un ataque al Partido Colorado. Sí, no, de ninguna manera. Primero, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho? Me parece que la sociedad uruguaya en general, toda es responsable porque no ha terminado de entender el vínculo que hay entre la cárcel y la seguridad, ¿no? La persona que nos roba en la calle, la persona que duerme en la calle, generalmente es una persona que ha estado varias veces en prisión y que ha salido igual o peor de lo que entró, ¿verdad? Ahora, vos me decís, ¿por qué hasta ahora no logramos hacer los cambios o con la intensidad que deberíamos tener? Yo ahí tengo que decir que en esa mesa interpartidaria que hicimos en 2022, planteamos la necesidad de crear un Ministerio de Justicia. El Frente Amplio estuvo en contra y lo rechazó, aunque ahora lo tiene en su programa. Y a su vez también planteamos desde el Partido Colorado la necesidad de tener una estrategia de Estado, de tener una estrategia nacional de reforma a largo plazo. El Frente Amplio también lo rechazó. Ahora, este gobierno, con el Partido Nacional a la cabeza, y yo también, el Ministro del Interior, hemos creado una estrategia nacional de reforma hasta el año 2050. La vamos a publicar después de las elecciones. Y nosotros como Partido Colorado nos hemos comprometido a que vamos a empezar a implementar eso. Es decir, los primeros 5 años nuestros van a ser los primeros 5 años de una reforma hasta el 2050. Ahora, en esos acuerdos, que hay coincidencias o hay grandes coincidencias, ¿está Uruguay en condiciones de generar esas políticas de Estado, de ponerse de acuerdo en estos temas? Pregunto, porque si es que uno de los principales problemas que tiene la gente y se necesitan políticas de largo aliento. Yo, perdón, bien cortito nomás, pero yo dirigí una mesa que buscaba esos acuerdos y creo que con la oposición que tenemos en este momento no es posible. Creo que hay ciertas coincidencias, pero creo que la oposición en ese sentido ha sido implacable, no ha apoyado ninguna medida de este gobierno en ningún área y creo que seguridad no va a ser la excepción. Eso no significa que si nosotros empezamos algo, otro gobierno, otro diferente palo lo continúe. ¿Y si fuera al revés? Y hemos tenido varias instancias, ¿no? Sí, digo, si fuera al revés, digo... La creación del INR, por ejemplo, que lo discutíamos recién, surge de una mesa interpartidaria. Yo tengo una visión distinta a la que tiene Diego con respecto a ese proceso de diálogo. Creo que pudo haber sido mejor de ambas partes, ¿sí? Porque, a ver, si uno quiere construir acuerdos, si quiere promover el diálogo, tiene que ser capaz, sí, de marcar las diferencias, pero también de reconocer lo que uno pudo haber hecho mejor. Yo creo que es cierto que el Frente Amplio pudo haber tenido una aproximación más favorable al diálogo en ese contexto, pero creo que también los actores de gobierno no generaron las mejores condiciones. Bien. En esa circunstancia donde, bueno, mientras se desarrollaba el diálogo había declaraciones cruzadas en la prensa y hubiera sido mejor suspenderlas. A mí hay un tema que me interesa y tiene que ver con el combate al crimen organizado, que además está también en todos los programas y tiene que ver con el narcotráfico respecto a el papel de la Secretaría Antilavado y algunas medidas respecto a eso. Me gustaría concretamente que me digan por dónde irían esos cambios. Bueno, en nuestro caso hay dos propuestas fundamentales. Una es la réplica del modelo antimafia que aplicó Italia. Esto es generar un cuerpo operativo multifuerzas con todas las fuerzas de seguridad que están involucradas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en nuestro caso. Desde Senaclaf, la inteligencia financiera del Banco Central, la UIAF, también los organismos recaudadores como DGI y BPS, que son agentes que tienen información, y en el flujo y el intercambio de información transformarla en inteligencia preventiva y represiva. Claro. Y en el caso puntual del lavado, unificar lo que es la Senaclaf, que hace el control del sistema no financiero, con la UIAF, que está en el Banco Central, justamente para fortalecer lo que es la lucha contra el lavado de activos, que es fundamental. ¿Mantendrían lo que se aprobó en esta administración de elevar el límite? Creo que son $100.000, ¿no? $150.000, sí, por ahí. Es que es falso
falso que ellos... Que se pueda hacer sin transferencia bancaria. Es falso que eso haya favorecido el lavado, porque cualquier operación en efectivo, según el decreto que regula la ley de lavado, establece que cualquier operación en efectivo, cualquiera sea el monto, tiene lo que se llama la debida diligencia intensificada. Es decir, que los operadores tienen que hacer un control extra al normal. Entonces, no es verdad que se haya favorecido el lavado. Y se aumentó... Pero prácticamente no ha habido muchas denuncias tampoco. Pero eso es otra cosa. Claro, no es por el monto. Y eso se va a ajustar. Y bueno, justamente fortalecer... a través del fortalecimiento institucional, va a mejorar el control sobre los operadores. ¿No van a haber cambios en eso de lo que está planteado? No, yo no me niego a discutir, capaz que la cifra puede ser menor, pero hay que recordar que era una cifra equivalente a $5.000 en su momento, y en la campaña pasada, a todos los lugares donde íbamos, todos los departamentos donde íbamos, los centros comerciales, los escribanos, pedían aumentar ese monto. Quizás hay que discutir el nivel, pero no es verdad que haya favorecido el lavado, eso es falso. Nosotros estamos convencidos que sí. Yo creo que en esa área, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que reforzar todas aquellas unidades que hacen a la lucha contra el lavado de activos, que están desperdigadas en varios estamentos del Estado. Todos queremos fortalecerlas. Yo concuerdo con Luis, no creo que ese cambio haya sido importante. Entiendo que la oposición se agarra de eso, pero si se hace el cambio y no se hace, no va a ser una diferencia que nadie vaya a notar, me parece a mí, francamente. Dicho eso, el lavado de activos es importante, pero tampoco va a mover la aguja. Creo que igual que hay que hacer eso, más importante es tratar las adicciones, mejorar el bienestar y la calidad del operativo policial y reformar las cárceles. Creo que la seguridad va por ahí. Sí, estoy de acuerdo que acá no hay medidas mágicas. Perseguir el crimen organizado requiere de una fuerte convicción institucional y de las autoridades que ese delito debe ser perseguido, y tratar de eliminar las vulnerabilidades que se producen y se han producido en los últimos años y que hacen nuestro país más apetecible para ese tipo de delitos, que claramente se han incrementado. A nivel internacional ha denunciado algunas vulnerabilidades. Claro, porque el sistema no bancario de transacciones lo que tiene es un reporte de operaciones sospechosas mucho menor que el sistema bancario. Estamos de acuerdo que $5.000 quizás era demasiado bajo, nos parece que tenemos que ir hacia un régimen quizás en torno a los $20.000 como tope de transacciones en efectivo no bancarizadas. Yo les quería preguntar, porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero los otros días se presentó un estudio de la Universidad de Río que analizaba todo el tema de los homicidios, que además el Banco Mundial habla de los homicidios como, bueno, América Latina y el Caribe es uno de las peores regiones en este indicador, ¿no? Que hablaba que, yo le pregunto a ustedes si está basado en evidencia alguna de las propuestas que ustedes hacen, porque este estudio habla de 3 cosas bien concretas de planes que han tenido éxito en América respecto a la baja de homicidios, que tiene que ver con limitar el porte de armas, limitar el consumo de alcohol en algunas franjas horarias, y la tercera creo que eran patrullajes focalizado en algunos barrios o sectores. Les pregunto esto, no sé si conoces ese informe, pero sobre todo, ¿está basado en evidencia los cambios que proponen los 3 partidos que den resultados? En nuestro caso, el caso del modelo italiano lo está aplicando, por ejemplo, ahora Argentina, y en el caso de Rosario hubo un antes y un después cuando aplicaron ese enfoque con todas las fuerzas federales aplicadas a Rosario. Y obviamente en el caso, nosotros tenemos una propuesta también para esos grupos organizados que están en los barrios, que son alrededor de 60 según la Policía Nacional, 45 más o menos en el área metropolitana, y estamos allí aplicando también modelos que aplicó Italia y que aplicó Estados Unidos con las pandillas, que es la disuasión focalizada, pero con un enfoque fuertemente represivo. Esto es, creando un delito, aumentando la pena y generando aislamiento en el sistema penitenciario. De esa manera, cortarles el circuito de relación con el territorio. Eso es algo de disuasión focalizada que para nosotros es bien importante y está fundamentado en evidencia científica. No sé cuál de los Diegos. Primero decir que esos 3 investigadores, Emiliano Rogido, Borges y Ignacio Cano, han trabajado para el Ministerio del Interior durante este gobierno. Los contratamos para hacer varias consultorías, yo mismo los contraté, nos hicieron diagnósticos, nos evaluaron cómo trabaja el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, así que los conocemos muy bien y de hecho van a venir a presentarnos este estudio
al ministro, se lo ha pedido expresamente dentro de unas semanas. Creo que la mayoría de las medidas que ellos proponen, Uruguay de alguna forma u otra ya las aplica. Siempre hay un tema de grado, pero en general ya las aplica. Donde quizá hay más camino para recorrer es en la prevención del consumo problemático de alcohol, que tú lo dijiste, ¿no? Uruguay tiene un problema grave con esto, yo lo dije al principio. Hay evaluaciones de nuestros privados de libertad donde la mayoría dice haber cometido el crimen que los llevó a prisión estando bajo los efectos de alguna droga y en la mayoría de los casos del alcohol. Entonces ahí hay mucho camino para recorrer, sí, sin duda alguna. Ahora, creo que este gobierno también ha dado un salto de calidad importante en todo lo que tiene que ver con evaluaciones de impacto, usar datos abiertos, implementar encuestas nacionales de victimización con el INE. Es decir, hemos intentado aportar evidencia y el uso de la academia, por ejemplo, contratando a estos investigadores en todas las áreas, ¿no? Y eso también ha tenido resultados y es una de las razones por las cuales ha bajado el delito, ¿no? Entonces, las políticas tienen que estar basadas en evidencia. Estaría por ahí. Es un camino de política de Estado, ¿sí? Porque patrullaje focalizado es el PADO, un programa que se creó durante los gobiernos del Frente Amplio y se sigue implementando. Y sabemos que es ahora, ¿no?, que nos presentan un informe que ese tipo de patrullaje funciona, pero además hay una muy buena evaluación que realizó el investigador Cheney sobre la aplicación del PADO, que en los 2 años siguientes a su creación generó un descenso muy importante de los hurtos y rapiñas en los lugares donde se aplicó. Y comparto que es bien importante que Uruguay se sume, porque son muy pocas las investigaciones de evaluación de políticas de seguridad que están disponibles en Uruguay. Ellos hicieron un recorrido y básicamente la mayor parte son de Brasil, hay algo de Argentina, alguna cosa en México. O sea, Uruguay tiene que sumarse a la primera línea de investigación evaluativa sobre qué es lo que funciona, porque la seguridad nos genera un impacto social enorme, pero además un costo presupuestal muy importante. Entonces, el dinero que tenemos lo tenemos que enfocar y volcar en las intervenciones que mejor impacto tienen. Yo quería decir una cosita nomás que me olvidé. Sí. Emiliano Rogido nos está haciendo en este momento una evaluación del programa Barrios sin Violencia, de interruptores de violencia que buscan justamente reducir los homicidios. Así que Uruguay va a tener el próximo año una evaluación de impacto de un programa para prevenir homicidios. Y también para terminar, decir nomás que casi todas estas medidas que yo comenté antes estaban en la mesa interpartidaria y el Frente Amplio las rechazó todas. No, no las rechazó, Diego, por favor. Todas, ¿no? Por favor, nosotros apoyamos las medidas. Vamos a dejar esto claro, es importante. Lo único que no hizo el Frente Amplio ni Cabildo Abierto fue la firma del acuerdo final, la suscripción del acuerdo final, porque no había un acuerdo completo. La vocación nuestra, y hay muchas, en el documento están los planteos que dice, fue propuesta del Frente Amplio, se dialogó, se trabajó bien. Ahora, en campaña, viene bien decir que el Frente Amplio no quiso que el acuerdo prosperara, pero lo cierto es que el acuerdo prosperó y las medidas se están implementando. Pero y no nosotros no prosperó el acuerdo. Pero nosotros lo hemos saludado públicamente cada vez que hemos podido y además las medidas se están aplicando y dijimos, si estas medidas van al Parlamento y necesitan de financiamiento, van a contar con nuestro voto. Eso se dijo. Luego se financió a través de un préstamo internacional, bueno, en un país que está incrementando su deuda, es cierto, se financió a través de un préstamo internacional y no fue al Parlamento. Pero si hubieran ido al Parlamento, tenían nuestro apoyo garantizado. Luis Calabria, ya tenemos que cerrar. Sí, es muy difícil políticas de Estado que nazcan como políticas de Estado. Uruguay ha tenido ejemplos de buenas políticas públicas que se han mantenido en el tiempo, pero que no han nacido como políticas de Estado, como acuerdo. Y el problema es que en el Frente Amplio hay dos visiones, hay una pulsión frutillita y el Frente Amplio. Nuevamente, pero si vamos a terminar hablando del Frente Amplio, ahí obviamente hay una visión frutillita y otra que no es frutillita. Y uso una palabra... Qué lástima que al final del debate nos deslicemos a esa calidad de intervención. Vergara no subía, que subía lo ha dicho, pero en el 2019 quien dijo eso, que el Frente tenía una visión frutillita y que tenía que cambiarla, fue Vergara. Por tanto, hasta que no cambie eso, no va a ser posible política de Estado. Bien, espero que sea política de Estado lo que venga de aquí en más para el bien de todos. Si cambian... Un buen ejemplo son los allanamientos nocturnos. Me parece muy bien, pero permíteme, me parece muy bien que Calabria esté tan preocupado. Me parece muy bien que Calabria esté tan preocupado. El Frente hasta marzo de 2020 apoyaba los allanamientos nocturnos. A mí te quiero decir algo, me parece muy bien que Calabria esté preocupado por el Frente Amplio porque obviamente, y a las luces de todas las encuestas, es el partido que tiene más chance de gobernar, entonces me parece muy bien que esté preocupado por nuestras diferencias, que las estamos resolviendo muy bien con un muy buen programa. No saben la cantidad de preguntas que me quedaron,
pero bueno, van a quedar para otra vez. Gracias por estar esta mañana. Gracias a los tres. Muchas gracias. Nosotros ahora